Carolina Píparo, gracias por este ratito. Gracias, Paulina. Buenas tardes. Bien. ¿Tranquila? Escuchaba, me quedé pensando lo de Israel y los niños que se están vacunando. En Buenos Aires hay 180.000 niños discapacitados que necesitan la vacuna Pfizer y hay muchos papás preocupados, hay campañas que están haciendo. Creo que sería muy importante que el gobierno atienda específicamente y está bien esta problemática. Que recojas ese guante, nosotros lo hicimos aquí en reiteradas ocasiones. Ojalá, porque allí la única autorizada hoy, la única aprobada es Pfizer. No sé, habrá que acelerar todo lo que corresponda, porque no hay manera de vacunar ese segmento etario de otra manera. No hay manera. Nosotros tenemos un compañero diputado que justamente en la última sesión habló de este tema, porque su hija tiene una discapacidad y su preocupación es extrema por llevarle la enfermedad a su hija. Digo, es por todos los factores de riesgo que ellos atendible. Conllevan, ¿no? Exactamente. ¿Cómo está la provincia en la dinámica legislativa? ¿Está roto el diálogo con Kicillof o no tanto? Si yo tuviera que describir el diálogo con Kicillof en la provincia, diría que es prácticamente nulo con los diputados. Hemos hecho decenas de pedidos de informes a fin de colaborar en las decisiones, a fin de colaborar en el... Bueno, incluso ahora en la vacunación, toda la oposición puso a disposición los intendentes 320 vacunatorios. Digo, es muy difícil, se propuso carpas sanitarias cuando hubo esa liberación masiva de presos. Se propuso, yo en lo personal propuse un plan distinto para la escolaridad, para que extendamos la escolaridad, para que empecemos antes el año próximo. Digo, es difícil. Nada de todo eso está discutido todavía. No, la realidad es que en diputados somos minoría, obviamente ellos manejan las comisiones y ni siquiera llegamos a comisiones a veces, pero a veces entendemos que ni los propios diputados oficialistas tienen diálogo con algunos ministros y eso hace muy difícil la tarea legislativa, que salgan las leyes que tal vez en algunas estemos de acuerdo. Respecto a la presencialidad, ¿sentís que ahí hay un aflorar de la sociedad civil, de padres organizados, etcétera, que le han puesto algún límite a restricciones que la política hubiera prolongado más en el tiempo de no haber estado ese reclamo tan presente? Sí, la verdad que el trabajo que ha hecho Padres Organizados me parece sumamente valioso, pero más allá de eso, faltaba pisar cualquier barrio, ¿no? Para darse cuenta que era un reclamo masivo, no era un reclamo de algunos padres, porque en algún momento se quiso hacer creer desde el gobierno que era un reclamo chiquito de algunas mamás de WhatsApp, de algún sector de la sociedad y no de todo. La realidad es que si uno recorre los barrios, era un reclamo de todos. Probablemente allí el reclamo sea más efusivamente, lo dijo el padre Pepe aquí. Exactamente. Ahí es más importante aún que en otros segmentos. Porque yo tengo amigos que en el norte de la provincia de Buenos Aires pagan hasta profesores particulares, los mismos que deberían estar en clases, para que le dé clases a sus hijos, para no perder la carrera del aprendizaje, porque definitivamente 1 año y medio con virtualidad y una presencialidad absolutamente limitada ha deteriorado enormemente la pedagogía. Yo creo que es importante para todos los niños. Los que han accedido al sistema virtual han sufrido también consecuencias. Sin duda. Bueno, lo hablan muchos psicólogos: insomnio, ansiedad. El encierro no es gratis para nadie y menos aún para los niños. Y en sectores vulnerables donde directamente no se accedió o se mandaba un WhatsApp a grupos que eran solamente de difusión, que uno no podía ni consultar como madre y las mamás tenían que ir a entregar cada 15 días la tarea. Creo que es desigual y creo que hoy también sigue siendo desigual. No en toda la provincia hay clases, no en todas las escuelas es igual. Hay muchos chicos que tienen 1 día por semana, 2 días por semana, 3. Entonces digo, qué importante esta oportunidad donde hemos todos puesto una lupa en la educación de nuestros niños, empezar a debatir proyectos que realmente solucionen, que realmente sea una institución igualadora, como alguna vez lo fue, no hace mucho, en mi época. Digo, extender la jornada de 6 horas, se había empezado a hablar durante el gobierno de Mauricio Macri. Creo que la única respuesta fue... Por ley hay doble escolaridad, pero todavía es muy insignificante en la provincia. Es muy insignificante y creo que es importante avanzar. A mí me parece importante avanzar con un proyecto de 6 horas por día, con clubes, fortalecer a los clubes de los barrios. Creo que necesitamos y probablemente... realmente, porque, a ver, lo que hoy parece un número, ¿no? Porque decimos, de 7 de cada 10 niños son pobres. Eso significa que dentro de pocos años 7 personas van a tener trabajos informales y solamente 3 personas van a tener oportunidad real.
Sí, y me quedé pensando que además hay que volver a una escuela que sea distinta a la de la prepandemia, es decir, que tenga desde lo cualitativo también saberes diferentes, aprendizajes distintos, materias diversas y quizás un rediseño, una reinvención de esa escuela en la generación Google, donde yo desconozco si el pizarrón y la tiza siguen siendo importantes, con el pupitre, tal vez haya que ir a otro modelo, porque todo está a un clic, para chicos que además son digitales, ya no son más analógicas. Entonces, creo que ese debate nos tenemos que dar también, si hay que ponerle inteligencia emocional, administración financiera, si hay que abrir un capítulo adicional de robótica, de informática, a los que tenemos, que son pocos y no todos. No sé, me da la impresión que la calidad es otra, ¿no? Con robótica se venía avanzando mucho en la provincia y es muy interesante porque uno imagina nada más que un robot y la realidad es que se aprende a programar, se aprende a sumar, a restar. Yo creo que es un retroceso enorme, en principio, haber sacado las pruebas a aprender y decir que pasen todos, que no haya criterios de evaluación. ¿Eso te parece mal? Me parece un retroceso. Las pruebas a aprender creo que tenían un objetivo muy necesario, que es qué saben los niños. Y los resultados eran catastróficos. No sé si nos acordamos, pero la mayoría no podía interpretar textos. Bueno, hay un curso de lectoescritura en la Universidad Nacional de Buenos Aires para aquellos que incluso quieren estudiar en la universidad, pero a veces le cuesta interpretar los textos, pese a haber estado 12 años en la formalidad educativa. Exactamente. Si uno habla con profesores universitarios, la queja en los primeros años es que pareciera que es un secundario, que no están pasando en la universidad. O sea, hay una falta de preparación que digo, qué interesante sería que ahora realmente, si todos decimos esto de nos importa tanto la educación, bueno, que hagamos una mesa para estos temas que vos planteas, Paulina, decir, bueno, ¿cómo debería ser la educación? El Randazzo, que probablemente se lance el fin de semana, efectivamente, propuso la idea de que sea un servicio esencial. ¿Compartís? Sí, yo comparto comparto que sea un servicio esencial, pero comparto también la idea de fortalecer al docente. La propuesta de las 6 horas más 2 horas, porque los docentes trabajan 8 horas, sí. O sea, corren de una escuela a la otra o hacen doble turno. Corrijan seguramente en su casa, sí, yo digo presencialmente corren de un lugar a otro. Entonces la propuesta de 6 horas y esas 2 horas de más que el docente pueda capacitarse, que el docente realmente se forme de una manera uniforme, eso tampoco es uniforme la formación de los docentes. Entonces digo, hay todo un montón de cuestiones a debatir que me parecen sumamente interesantes y me parece que se pueden hacer ahora, no es que vos decís, bueno, no, para esto faltan muchos años. Se puede empezar, obviamente, no vas a hacer el doble de escuelas que necesitas en un año, pero sí tal vez en 5. ¿Tu vida cambió en 2010? ¿2010 era? 2010. ¿Tu vida cambió ahí? ¿Ese fue el clic? Mi vida se partió en 2010, se partió en 2. O sea, fue como un antes, una vida que tuve antes y una vida después de perder a Isidro. Sí. Fue un antes y un después, del que me costó mucho... ¿Superaste el estrés postraumático, etcétera, o todavía estás lidiando? No. Me costó mucho primero físicamente, o sea, yo estuve más de un mes en terapia intensiva, y bueno, obviamente el dolor de no tener a mi hijo y de extrañarlo, eso es permanente. Lo que uno va superando es... la bronca tal vez del primer momento, de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? No encontrar una explicación. Después llegamos a un juicio en el año 2013, un juicio que tuvo una condena justa, que después esa condena se redujo, y realmente desde ahí yo empecé a plantear mi vida desde otro lugar. Sí, hasta el 2013 estuve como muy atada a esperar ese juicio, leía todo el expediente. Pero la enseñanza y el mensaje es: el juicio te liberó, de algún modo. El juicio, a ver, yo siempre digo, y esto lo hablamos con muchísimas víctimas, el juicio es otro gran duelo, porque uno se une a ese juicio pensando que es todo lo que uno puede hacer por su hijo. Y el día que termina un juicio, aún con una condena, como en este caso, es otro duelo, porque yo creo que es donde realmente la ausencia se siente más, porque uno ya no puede hacer más nada por ese ser tan querido, tan deseado. ¿Pensabas cada día que te levantabas que tenías que poner toda la energía en ese juicio? Y que no, yo después tuve a Inés, yo trabajaba, pero sí tenía mucha expectativa en ese momento, en que estén todas las pruebas, en que declaren todos los testigos, como que ponía mucha energía ahí también.
energía en el sentido de querer estar al tanto. Y el día que terminó el juicio, recuerdo haber llegado a mi casa y ser un momento devastador. ¿Inés tiene presencialidad parcial, acotada, limitada o es todo virtual? No, Inés tiene presencialidad ahora. Inés y Bruno. Ahora tengo a Bruno también de 6 años que hizo toda su última sala de jardín y bueno, y esta parte de primer grado y la realidad es que ellos ya no quieren saber nada con la virtualidad. Y en un momento Y mirá que son digitales por completo, ¿eh? Sacarle la tablet o el celular debe ser una tarea como mamá, igual que quiera que tenga un hijo. Sí, pero... yo creo que a muchos nos ha pasado eso, ¿no? De que uno tenía una regla en su casa, 40 minutos, 1 hora, y de repente, bueno, uno tiene un Zoom y la realidad es que, bueno, jugó un rato con la tablet. Entonces ha hecho muchas veces lo contrario a lo que uno cree correcto. Pero bueno, yo creo que ahora viene una etapa de sí separarse de... O sea, la escuela nos ha demostrado que es imprescindible, ¿no? Los niños la necesitan, la felicidad de volver ahora. Hace mucho que no se las veía. Las asociaciones de pediatría son las que más han pedido por eso. Hoy mostraba un documento de médicos, incluso docentes, etcétera, pero médicos del Hospital de Coronel Suárez, donde están atestados, están haciendo derivaciones, pero entienden que la escuela es un lugar de muy bajo contagio y que es muy necesario. Incluso dicen algo, si no hay escolarización, nosotros probablemente no podamos cumplimentar las tareas, porque nos tenemos que quedar a veces al cuidado de nuestros hijos. Exactamente, yo creo que eso, esta medida de la escolaridad del gobierno por momentos realmente inentendible, yo confié realmente que este año era lo último que iban a cerrar y fue lo primero que cerraron, me parece que tuvo tan poca perspectiva, ¿no? Porque decimos, tenemos Ministerio de la Mujer en Nación, Ministerio de la Mujer en Provincia, y las organizaciones sociales, para no decir que lo dice la oposición, han hecho un censo enorme de 16.000 casos que ha mostrado que el 85% de esas tareas las llevaron adelante las mujeres. En segundo lugar los hermanos, en tercer lugar los tíos y por último los papás, que fueron quienes pudieron seguir trabajando. La mayoría de las mujeres ha perdido trabajo, o sea, quienes más han perdido trabajo es la mujer. Entonces digo, ¿dónde está la perspectiva? Porque yo quiero un gobierno así, donde cada uno levante la voz, donde haya miradas distintas. Digo, si tenemos un Ministerio de la Mujer es para que haya una perspectiva distinta. Y si vemos que hay todo un gobierno en silencio y todos ministros en silencio, la realidad es que uno dice, bueno, ¿dónde está el debate? ¿Dónde empezamos a trabajar estos temas? La educación, la perspectiva, el trabajo. ¿De dónde se empieza con un gobierno que todo el tiempo te dice, yo no voy a dialogar? Se pelea no solamente con el mundo, el presidente, sino que se pelea con los vecinos, o sea, se pelea ayer diciéndole a los que están esperando a la Sputnik como una provocación, como si le estuviera hablando, sí, a veces parece que le estuviera hablando en una unidad básica, a un grupito, y no se da cuenta que está hiriendo a una sociedad, no es un 41, un 48, cuando él se pelea con los docentes, con los médicos, con los que esperan la vacuna desesperadamente. ¿Vos sentís que el presidente no está a la altura de las circunstancias? Yo creo que no está a la altura de las circunstancias, y lo muestra... Fuerte la frase. Y lo muestra, y lo sigue mostrando cada día. Ayer lo de la vacuna me pareció innecesario, como una... Esto siento, que está hablando todo el tiempo en una unidad básica, para 20 personas. Que no digo que no lo pueda hacer, pero que lo haga en una unidad básica, no lo haga para millones de argentinos que hoy dicen, ¿cuándo llega mi segunda dosis? Que se le está por vencer, que entiendo que ahora está llegando un cargamento. Digo, es fácil explicar para la gente, está llegando un cargamento, 320.000 dosis, la otra semana no sé cuántas dosis. Pélense con Rusia, que no cumplió los contratos, no con el ciudadano de 70 años que está esperando su segunda dosis. Carolina, en algún momento se te nombró como posible candidata en La Plata. ¿Querés ser intendente de La Plata vos? Sí, me gustaría futuro ser intendente de La Plata. ¿Crees que la reelección, Garro va por su segundo mandato, de los intendentes no se modifica, que no hay un atajo judicial o una ley que subsane lo que imposibilita la ley que se votó en 2016, que trataba de obturar y de limitar y de poner periodicidad en los mandatos, entre otros, de los propios intendentes, con solo una reelección? Yo entiendo que nosotros hemos apoyado esa ley y me parece que está muy bien. Me parece que todos Juntos por el Cambio, incluso el Frente Renovador, ¿no? Apoya la alternancia. Massa la había impulsado en su momento. Sí, exacto. Entiendo que hay un tercer debate en discusión y me parece bien, pero creo que es un tema que se terminará judicializando. Nosotros no podemos votar a favor. Si el primer mandato es el del 2019 o el del 2015. Sí, está vigente el mandato donde ya estaban siendo intendentes. Lo que pasa es que ahora ya hay legisladores que ya no están pudiendo renovar por esta ley, que me parece justa, me parece que habla, claro, para todos. Entonces me parece que es justa la alternancia, que es buena,
Recién los escuchaba a ustedes hablando sobre la interna y digo, tal vez hay que desmitificar un poco de que sea una guerra. Hace muy poquito vimos cómo Maximiliano Abad era elegido en la provincia presidente del radicalismo y yo no vi una guerra. Yo vi al otro día personas que, bueno, que se aliaron para trabajar entendiendo que uno había sido electo y el otro está para apoyar con una gran cantidad de votos. No vi que el lunes se vayan a desafiliar del radicalismo. Me parecería ideal un consenso, pero si no se logra no hay que... Correcto. No hay que tener miedo a las internas. No quiero terminar la entrevista sin preguntarte por lo obvio. ¿Qué pasó? ¿Me preguntás el 1 de enero exactamente o ahora? Porque todos los días hay como cosas. No, 1 de enero. El 1 de enero sí empezamos. Hablamos de ello. Empezamos una noche con un robo por parte de 6 motochorros, terminamos con un accidente. Juan terminó detenido el 8 de enero por 4 meses, hoy está en casa haciendo la vida que hizo en el 2020, trabajando desde su casa remotamente, como trabajó todo 2020, exactamente, estando con mis hijos y estando a derecho. La justicia entiende que hubo exceso de legítima defensa. No, la justicia lo acusa de tentativa en un accidente que terminó con una persona con 4 puntos de sutura y bueno, yo entiendo y respeto el proceso, me pareció que... ¿No estaban alcoholizados? No, de ninguna manera. Me pareció ¿Seguro? que... Sí, obviamente. De hecho salió la pericia accidental, la toxicológica. ¿Vos hablaste con funcionarios de La Plata para intentar tapar, ocultar? No, de ninguna manera. Me pareció eso bochornoso. Esa utilización política que hicieron algunos cuando a mí me habían robado el celular. No sé si alguno me está escuchando tiene pareja, nadie tiene los mismos contactos, o por lo menos si no nos dedicamos a lo mismo. Mi marido era el único que tenía teléfono y no tiene ningún teléfono y tampoco hubiera llamado a quién. Si yo yo fui a la policía. Yo estaba con la policía y lo único que me interesaba era saber sobre qué había pasado. Hoy hay un proceso que está en proceso de investigación. Estamos esperando ¿Se arrepienten de esa persecución? A ver, yo ya lo expliqué varias veces. Con el diario del lunes me parece que tendríamos que haber llamado a la policía, sí, cuando nos pareció interceptar a quienes nos habían robado, pero no fue una persecución, fue un seguimiento y después hubo un accidente. Fue la primera reacción que salieron disparados detrás de... No, incluso las cámaras los muestran, o sea, nosotros siempre íbamos a una velocidad y a una distancia que nos daban seguridad y llamando al 911, que nunca llegó la policía. Y en un momento sí hubo un accidente, pero fue frenando contra una moto sin luces, fue a muy baja velocidad. Yo a las 3 semanas vine a Buenos Aires y estaba en Libertador y una señora se agachó, se ve a buscar el celular, según ella explica, y nos chocó en un semáforo esperando. Yo estaba con un compañero de trabajo y fue un choque fuertísimo, o sea, para el auto, digamos, no pasó nada, la señora sí, no le pasó nada, pero estaba muy asustada, vino el SAME. Uno se da cuenta cuando tiene un accidente fuerte. Realmente fue un accidente en el que no pudimos parar porque 4 motos nos abordaron, fuimos a la policía, eso es todo lo que pasó. Y después, bueno, obviamente hubo una utilización política que a mí me da vergüenza esa manera de hacer política, vergüenza, y también me da vergüenza el papel bochornoso de los abogados en estos días, porque en el medio, hay personas y pareciera que en esta cuestión del vale todo se utiliza mucho a las personas. Pero acá estamos mirando para adelante, esperando el proceso. Yo estoy en paz, sí, estoy en paz. Nada más importante. Gracias. Gracias a vos. Pausa.